Durante el siglo pasado, al sumergirnos en lo infinitamente pequeño, descubrimos un tipo de realidad tan absurda como una gallina insomne bajo los efectos del dietilamida de ácido lisérgico. Los físicos que estudiaron esta parte del universo resumieron sus pensamientos en 4 palabras. ¿Qué carajos es esto? Hay que decir que el cóctel explosivo de eventos cada vez más contraintuitivos que encontramos ahí es suficiente para volarte la cabeza. Juzguen ustedes mismos. En lo infinitamente pequeño, las cosas pueden estar en varios lugares al mismo tiempo. Observar un experimento puede alterar su resultado. Las ideas de posición, objeto y tiempo se desintegran ahí. Incluso si la física cuántica, desarrollada por quienes dedicaron su vida a sus reglas y leyes, puede describir y predecir el comportamiento de la materia. En lo infinitamente pequeño, con una precisión asombrosa en el fondo, hay que ser honestos. Nadie entiende nada. Nadie sabe con certeza qué revelan estos descubrimientos sobre la naturaleza de la realidad. Ante este hecho frustrante, grandes genios comenzaron a crear posibles interpretaciones de estos experimentos tan locos. Prefiero advertirles de inmediato, este viaje que los llevará a escalar edificaciones no está exento de riesgos para su cerebro. Mucho de lo que viene a continuación incluso puede parecerles difícil de aceptar. Porque visitaremos paisajes cada vez más sorprendentes. A veces, solo abrir una caja puede crear un nuevo universo. Lo que sí puedo prometerles es que, como compañeros de cuerda, caeremos y nos levantaremos juntos. Y que una vez que lleguemos a la cima de este viaje alucinado, la vista será tan grandiosa como vertiginosa. Y dicho esto, volvamos a nuestro tema, que vamos a empezar a escalar poco a poco, asegurándonos de sentar algunas bases sólidas, gracias a la fabulosa experiencia de las dobles rendijas, que resume la extrañeza de lo infinitamente pequeño. Si ya la conoces, es buen momento para refrescar la memoria y activar las neuronas. En teoría, este experimento no puede ser más simple. Tienes una fuente que puede enviar luz o partículas cuánticas, como electrones, hacia una placa con 2 rendijas verticales. Y detrás de esa placa se colocó una pantalla. Una pared que permite registrar la posición de los impactos, el lugar exacto donde las partículas van a chocar. Si la fuente es un láser, la luz pasa por ambas rendijas simultáneamente, y una vez que la atraviesa, se divide en 2 ondas secundarias que empiezan a interferir entre sí, como el fondo de las ondas que se encuentran en la superficie de un lago y cuyos picos y valles se refuerzan o se anulan dependiendo de cómo se crucen. Así en la pantalla surge un patrón extraño, código de barras psicodélico formado por bandas claras y oscuras alternadas. Hasta aquí, nada muy perturbador. Estos patrones de interferencia simplemente nos muestran la naturaleza ondulatoria de la luz. Disfruten bien este momento, puede que sea el único que les parezca lógico y coherente durante un buen rato. Porque ahora, si realizamos el mismo experimento, pero en lugar de enviar rayos de luz con un láser, lanzamos partículas como electrones, entonces el mundo se va a sumergir en lo extraño. Podemos anticipar lo que esperamos encontrar. Estamos de acuerdo en que si disparamos contra este muro con 2 ranuras usando una ametralladora que lanza pequeñas bolitas, deberíamos observar del otro lado puntos de impacto distribuidos un poco al azar, dependiendo de los ángulos de disparo. Excepto que eso no es en absoluto lo que observamos a escalas infinitamente pequeñas. Porque a medida que más y más electrones vienen, uno tras otro se estrellan contra la pared. Las cosas empiezan a volverse realmente extrañas. Porque sus impactos van a ir dibujando progresivamente el mismo patrón de interferencia que se obtiene con la luz. Aunque hemos enviado una tras otra partículas que son realmente materiales, que tienen masa, esto significa que cada electrón se comportó como una onda durante todo el trayecto, que pasó por las 2 rendijas al mismo tiempo, se dividió para interferir consigo misma en el trayecto y al impactar la pared se transformó en partícula. Lo repito para ustedes y para mí. Los electrones se enviaron uno a uno, pero cada uno actuó como onda,
pasando por ambas rendijas a la vez e interfiriendo consigo mismo, hasta impactar la pared como partícula en un punto específico. Aquí la extrañeza aumentará aún más. Es que si intentamos averiguar por qué camino pasa cada electrón, y si colocamos un pequeño detector en las rendijas para saber por cuál pasa, entonces, como por arte de magia, vemos claramente que los electrones pasan por una u otra de las rendijas, y en la pantalla final el patrón de interferencia desaparece. Como si el hecho de intentar averiguar por dónde pasan los electrones los obligara a comportarse como partículas. Como si el simple hecho de observar el mundo lo obligara a tomar una decisión. Y eso es una verdadera bomba. En lo infinitamente pequeño, el simple hecho de observar modifica el resultado final del experimento. Hacer una pregunta cambia la respuesta. Aunque conozco el resultado de este experimento, cada vez que lo veo, mi sentido común queda destrozado. Y ahí, me imagino que, como yo, no pueden evitar preguntarse por cuál rendija pasa el electrón al final. La respuesta es que esa no es la pregunta correcta. El electrón no pasa ni por una rendija, ni por la otra, ni por las dos. Al mismo tiempo, explora simultáneamente todas las trayectorias que potencialmente puede tomar. Y el camino que finalmente toma depende de lo que elijamos observar. En resumen, a nivel microscópico, mientras no lo observemos, el universo explora todas las opciones posibles, pero en cuanto lo observamos, parece elegir. No es solo que descubrimos algo, creamos lo que es. Al intervenir tranquilos, es normal si les duele la cabeza y su cerebro rechaza el resultado de este experimento. Lo contrario, de hecho, sería preocupante. La mayoría de los físicos considera que es más fácil enfrentarse a un pulpo en un concurso de tap que entender los significados profundos de los fenómenos que revela este experimento. Porque esto toca el corazón de las rarezas que reinan en el reino de lo infinitamente pequeño. En el mundo macroscópico en el que vivimos, los objetos solo pueden tomar un camino a la vez. A nivel cuántico todo es distinto. Una partícula, algo que solemos imaginar como teniendo una consistencia material y una posición muy precisa, puede tomar varios caminos al mismo tiempo. Comportarse como una onda y como una partícula, de acuerdo, sigue siendo difícil de digerir. Sin embargo, este experimento se ha repetido miles de veces con fotones, electrones, átomos e incluso en condiciones muy bien controladas, con moléculas que incluyen cientos de átomos. Y cada vez ocurre el mismo fenómeno. Así, los físicos han tenido que admitir que existe un mundo hecho de objetos imposibles de rastrear y que solo pueden describirse como ondas de probabilidad de presencia. Un mundo de objetos que no preexisten a nuestra mirada, sino que se construyen con ella. La física cuántica es un truco de magia donde es el sombrero el que elige lo que vas a encontrar en el momento en que miras dentro. Resumamos los grandes golpes que esta experiencia nos da. El electrón, al igual que otras partículas, no actúa como bolitas con posición y velocidad definidas, sino como funciones de onda, nubes de probabilidades, burbujas de niebla y de posibilidades dentro de las cuales la materia está en una superposición de estados, aquí y allá al mismo tiempo. Y cuando intentamos observarlo, medirlo, la función de onda colapsa y el electrón pasa de nubes difusas de probabilidades a un punto extremadamente bien localizado. En otras palabras, intentar descubrir la materia es como jugar a las escondidas con un jugador que no existe, hasta que lo encuentras. Percibo que están confundidos. No se vayan ni se rindan, esto es fascinante. ¿Y si no lo hago tan mal? Cuando ciertas ideas son aceptadas, deben instalarse en la mente y permanecer ahí un tiempo. De hecho, todo sucede como si, a escalas muy pequeñas, la realidad fuera una especie de borrador perpetuo, hasta que la interacción con otros elementos de la realidad la empuje a publicar un párrafo, a elegir una versión de la historia. El siguiente reto en nuestra ascensión es la intrincación cuántica. Una propiedad de la materia que ha sorprendido a muchos físicos, llevándolos a cuestionarse profundamente.
Si tomas dos partículas como electrones y las haces interactuar, puedes entrelazarlas. Es decir, hacer que pasen por una especie de pacto cuántico que las obliga a compartir un estado común. Lo inquietante es que si estas dos partículas entrelazadas se envían en direcciones opuestas, aunque estén a miles de kilómetros de distancia, conservan una correlación instantánea. Si mides una, la otra lo sabe y se comporta en consecuencia de inmediato. No unos instantes después, ni el tiempo que una información hipotética tardaría en conectarlas, sino de inmediato. A Einstein, quien influyó en este hallazgo, no le agradaba la idea de acción instantánea a distancia, porque parece violar esa regla de Einstein que nos dice que, en nuestro universo, nada puede moverse más rápido que la luz en el vacío. Pero este extraño fenómeno de entrelazamiento cuántico no contradice la relatividad, porque no se transmite ningún mensaje. Lo que se observa es que dos partículas cuánticas pueden formar un solo sistema, un solo y mismo objeto, incluso si están separadas por distancias inmensas. Me voy a sentar un poco. La cuántica es cuando el futuro, el pasado y la intención se cruzan en una sala de espera que aún no existe. Algo aún más desconcertante, desarrollamos una variante del experimento de la doble rendija, que parece ser tanto una máquina del tiempo como una para confundir cerebros. En el experimento de elección retardada, se enciende el detector para observar por qué rendija pasa el electrón después de que la onda atraviesa ambas rendijas. Y donde esto se vuelve realmente loco es que el hecho de elegir observar o no el lugar por donde la onda ya ha pasado va a cambiar su comportamiento. A posteriori, la onda ya ha pasado por las dos rendijas cuando uno intenta saber por cuál de ellas pasó, y entonces reescribe su propio pasado en función de lo que uno decide saber. En su presente, en otras palabras, a escalas infinitamente pequeñas, lo que haces ahora puede influir en lo que pasó antes. El pasado no está grabado en mármol en la realidad. A veces parece esperar a que elijamos observar para decidirse, y estamos de acuerdo. Es fácil imaginarlo como un ejercicio intelectual donde aterrizar sería una figura obligatoria, con los pies juntos dentro de tu propia caja craneal. Es tan loco y contraintuitivo como parece. En nuestro mundo, el pasado define el presente, y su decisión de almorzar hoy no cambia lo que comió ayer. Pero en el mundo cuántico, todo sucede como si un jugo de fruta no tuviera sabor hasta que lo bebes. Y una vez que mojas los labios, ese jugo puede cambiar de fruta. Lo que este experimento nos dice es que, en lo infinitamente pequeño, el tiempo no es una línea recta con una dirección preferida. Y el futuro no es una consecuencia del pasado, porque las causas no siempre preceden a los efectos. Incluso existe una versión aún más inquietante de este experimento que va todavía más lejos. Al demostrar que si no medimos directamente por cuál rendija pasó la partícula, pero hacemos que deje una huella de su paso, una especie de rastro almacenado en un sistema secundario. El comportamiento de los electrones durante el trayecto y los patrones que veremos en la pared van a depender de lo que hagamos, de la información almacenada que aún no hemos decidido observar. Si esa información sobre el camino tomado sigue siendo accesible, no hay ninguna interferencia. Y si decidimos borrar la información después del paso de los electrones, el patrón de interferencia reaparece. Es como si el universo nos dijera: mientras no hayan visto el informe de la investigación, el crimen aún no ha ocurrido. El comportamiento cuántico se adapta después, dependiendo de lo que elijamos. De no saber. Voy a sentarme de nuevo. El resultado de este experimento es menos fácil de tragar que un ladrillo, así que les doy un segundo para digerirlo. Una más, si quieren. La ciencia no rompe la magia, la revela, y aquí hay que insistir en algo que a menudo nos cuesta aceptar. La física cuántica, que estudia el comportamiento en lo muy pequeño, no afirma que nuestro conocimiento sea incompleto o aproximado. No nos dice que este mundo esté loco, sino que es intrínsecamente borroso.
incluso con la sabiduría de Einstein y de Yoda, combinada con la potencia de todas las computadoras del mundo. No podrías predecir exactamente dónde se encuentra un electrón antes de haberlo observado. Y eso no es una falta de conocimiento o del sistema, es el sistema mismo el que nos dice: aquí hay una regla que me rige. Soy una mezcla de azar y de aparente locura. A mi nivel, el comportamiento de las partículas es fundamentalmente incierto. En mi caso, considero todas las opciones, hasta que tu medición haga caer el telón de la probabilidad, obligando a la función de onda a colapsar, fijando la incertidumbre en una posición. La física cuántica es como una caja de chocolates, nunca sabes qué te va a tocar. Si eres una persona apegada a la lógica, creo que ya empiezas a sentir que esto empieza a incomodar. Por un lado, está la mecánica cuántica, cuyas ecuaciones describen con gran precisión el extraño comportamiento de la materia. A pequeña escala, hemos desarrollado láseres, resonancias magnéticas, transistores y computadoras. Por otro lado, esta ciencia tan eficiente, uno de los modelos más precisos hechos por la inteligencia humana, deja una sensación de algo inconcluso. Un detalle diminuto, un pequeño problema de esos que no te dejan dormir. El elefante con esteroides en una caja de cerillos de porcelana. La física cuántica no dice nada. Razones profundas por las que la realidad se comporta de una manera tan desconcertante. Hacemos bailar partículas con incertidumbres controladas, pero no sabemos por qué siguen esas reglas extrañas. ¿Qué sucede durante el colapso? ¿Por qué las partículas eligen una trayectoria en lugar de otra? ¿Y realmente eligen algo? ¿Cómo es la realidad? Cuando no intentamos observarla, las partículas son algo antes de que las midamos, y el observador realmente cambia la realidad o solo la revela. A todas esas preguntas vertiginosas, la mecánica cuántica permanece en silencio. Es una brújula de una eficacia impresionante para orientarse en el mapa de los caminos posibles, pero no nos dice nada sobre los relieves que atravesamos. Es una ciencia que predice, sin saber lo que ve. Solo muestra la parte de la realidad que desea en ese momento. ¿Y qué depende de la pregunta que le vamos a hacer? Admita que eso es filosóficamente explosivo. Es un poco como si pilotearas una nave súper sofisticada, con un motor precisamente cableado por ti y que funciona perfectamente, sin saber exactamente qué combustible utiliza. Y es porque están frustrados por esta sinfonía que nos toca una partitura perfecta sin ser capaces de decirnos nada. Instrumentos que la tocan, que los físicos, que son como tú y yo, personas a las que les gusta saber de qué está hecha la realidad, empezaron a mirar seriamente bajo el capó de la máquina, para intentar encontrarle sentido, para añadirle una narrativa a esas leyes sin imágenes. Ok, ya casi llegamos a la cima. Actualmente hay unas 10 rutas de acceso diferentes. Grandes interpretaciones de la física cuántica. Todas compiten entre sí. Cada uno de estos escenarios le da la vuelta al cerebro a su manera. No se los voy a detallar todos, algunos son súper técnicos. Les comparto los que más se discuten y que creo que ustedes y yo podemos llegar a imaginarnos. Empecemos por la interpretación de Copenhague, que es un poco la que rechaza el dolor de cabeza, y nos dice, en resumen, que a escala de lo infinitamente pequeño, las cosas no poseen una propiedad definida antes de que las midamos. Y así es, hay que acostumbrarse. Mientras nada se mida, el mundo es borroso, lleno de superposiciones, de probabilidades y de estados paralelos. Y luego, cuando lo observamos, se elige una realidad, una indecisión se transforma en un resultado claro. Punto. Sigan adelante y dormirán mejor. La barrera entre el mundo cuántico y el clásico es imposible de cruzar. Esta interpretación podría resumirse como: no hagan preguntas, hagan los cálculos, funciona, y eso ya es genial. Algunos lo ven como pragmatismo silencioso, otros como negarse a enfrentar obstáculos. ¿Qué ocurre con la realidad si no la observamos? Pues nada. Lo que hacen las entidades cuánticas entre mediciones no es un misterio, simplemente no se pregunta. Lo real podría ser un evento entre dos silencios, no el trasfondo constante del mundo.
Lo que sucede cuando una interacción lo hace aparecer, la interpretación de Copenhague, es la que acepta leer una buena novela policíaca que en ningún momento te dará al culpable. Excepto que para muchos investigadores eso no es suficiente. Dormir no es lo principal. Le frustra esta interpretación que afirma que la realidad queda suspendida entre dos mediciones, en un estado indeterminado, donde todas las posibilidades existen en potencia, hasta que uno observa, como propuso Schrödinger en 1935, un experimento mental que mató a una cantidad aterradora de gatos y que hizo rechinar las neuronas de varias generaciones de físicos, mostrando lo absurdo que se vuelve todo esto cuando llevamos la lógica hasta el extremo. El experimento mental del gato de Schrödinger consiste en imaginar a un gato encerrado en una caja, aislado de cualquier interferencia con el mundo exterior. Y dentro de la caja hay un dispositivo que contiene una partícula cuántica que, cada 10 minutos, tiene una probabilidad de 1 en 2 de cambiar de estado y de activar un mecanismo que hará caer un martillo sobre un frasco de veneno, matando casi instantáneamente al gato. Ahora, si cerramos esa caja, Schrödinger nos dice que si seguimos al pie de la letra las reglas de la mecánica cuántica, mientras no la hayamos vuelto a abrir, la función de onda de la partícula aislada no se ha colapsado, y ésta permanece superpuesta entre dos estados, y el mecanismo se ha activado y al mismo tiempo sigue inactivo. El martillo ha caído y al mismo tiempo sigue colgado, y el veneno está tanto liberado como dentro de su frasco. Y el gato vivo está muerto al mismo tiempo. No es que no lo sepamos, literalmente está vivo y muerto al mismo tiempo. Lo que Schrödinger quería mostrar con su experimento mental es que si aceptas que una partícula puede tener dos estados, entonces por fuerza tienes que aceptar que un ser vivo, como un gato, también puede estar en dos estados. Lo cual, admitámoslo, es bastante inquietante. Una forma de resolver esta paradoja es imaginar que las dos posibilidades se realizaron cada una por su lado, en universos diferentes. En un universo, la caja se abrió y el gato estaba vivo. En el otro, estaba muerto. Los dos destinos posibles existen realmente, pero en dos realidades diferentes. Esta interpretación de los mundos múltiples, propuesta por Hugh Everett, que por una letra casi era Everest, propone que en cada evento cuántico con varios resultados, todas las posibilidades ocurren. El universo se divide en tantas variantes como posibilidades. Como si el mundo fuera una novela de ramificaciones infinitas y que su lectura decidiera qué capítulos se vuelven reales en el universo que experimentamos. Y el azar aparente que observamos en el mundo cuántico no es más que el reflejo de nuestra posición en un multiverso ramificado. Según esta interpretación desconcertante, las funciones de onda nunca colapsan realmente. Dividen el universo en tantas ramas como posibilidades contienen, y en las que los otros escenarios, además de aquellos que experimentamos, ocurren. Todas las alternativas posibles a las que existen aquí realmente se llevan a cabo, pero en universos distintos, ramas de este multiverso desenfrenado, tan reales como el nuestro pero inaccesibles. Si esta hipótesis vertiginosa te incomoda un poco, puedes tranquilizarte recordando que si esta interpretación es correcta, entonces existe una versión de ti. ¿Quién no ha visto este video o se desconectó antes de este momento? ¿Y quién dormirá esta noche con un ojo extra? Dejemos los multiversos y salvemos nuestro sueño explorando la interpretación de Broglie-Bohm, que es más fácil de entender porque no implica otros universos además del nuestro. En resumen, según esta interpretación, habría variables ocultas e inaccesibles para nuestras herramientas de medición que determinarían todo lo que observamos. Aquí, las partículas existen y tienen trayectorias precisas, que una onda piloto invisible impone, guiando sus movimientos y conectándolos instantáneamente. Sin importar la distancia, todos los elementos del universo estarían conectados. Si la trayectoria de las partículas ¿es que solo nos parece así? Como surfistas que veríamos avanzar sin ver las olas que los sostienen y les permiten moverse hacia adelante. Además, su comportamiento es bastante predecible. En resumen,
Se propone que hay un nivel de realidad discreto y más profundo, aún misterioso para nosotros. En la interpretación de Broglie-Bohm, la superposición de los montones es solo una falta de conocimiento. Y el gato está o vivo o muerto. Pero aún no lo sabemos. Por último, está la interpretación relacional, que nos dice que la realidad no es una cosa o un lugar, sino un proceso, una relación. Según esta, la materia, las partículas no pueden existir de forma independiente, solo aparecen en la interacción. No hay una realidad absoluta, solo existen en relación con las demás. Es imposible saber si algún día seremos capaces de decidir entre todas estas interpretaciones posibles sobre la naturaleza de la realidad. Pero una cosa es cierta, vivimos en un mundo donde cada átomo que nos rodea y nos constituye obedece las reglas de un juego cuyo guión nadie comprende realmente. Lo que no impide que el espectáculo continúe. Ya hemos llegado a la cima, y el vértigo se siente por todos lados. Cualquiera que sea la interpretación que prefieras, te enfrentas a un paisaje sublime y borroso, creado por una realidad loca que superó nuestra imaginación llevándonos la delantera. Y es ahí donde comienza el verdadero asombro, el de darnos cuenta de que el universo quizá está en sus cimientos, tan radicalmente extraño que permanecerá por siempre inaccesible. Para nuestros modestos cerebros, que evolucionaron para ser eficientes en el arte de no morir y de reproducirse, y no para captar las sutilezas de una materia que desafía la comprensión. Y que el físico Arturo Eddington resumió maravillosamente en esta cita. No se pueden tejer conceptos familiares alrededor del electrón. Algo desconocido, de origen incierto. Esta teoría no resulta muy esclarecedora. He leído algo de este tipo en otro lugar, Los Sliktu Etov, sobre la Loindre-Giré y Vrible. Matemáticamente robusta, experimentalmente inatacable y filosóficamente inasible, la mecánica cuántica nos recuerda que el universo no está aquí para ser comprensible. El hecho de descubrir algo extraordinariamente extraño puede vivirse como una pesadilla para las mentes cartesianas, pero también es maravilloso imaginar que la materia no es algo fijo y que a veces la realidad es demasiado complicada para representarla. Aceptar no tener una imagen clara del mundo no implica ignorancia, sino un reconocimiento de que la propia estructura de la realidad quizás sea, en potencia, inaccesible para nuestros sentidos. Para seguir tomando perspectiva y apreciar estos paisajes en su justo valor, habría que saber hablar el idioma de sus habitantes, las matemáticas. Quizás solo la abstracción permite acceder a estos fenómenos tan lejanos a nuestros sentidos comunes, pero no teniendo a disposición más arma que palabras que desde hace mucho tiempo se han quebrado, sobre la extrañeza de esas pequeñas cosas que nos atrevimos a enfrentar juntos. Voy a detenerme en este punto y simplemente contemplar el paisaje en su compañía.